Saludos estimadas y estimados estudiantes de la materia de Periodismo Cultural de la carrera Comunicación Social de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Soy la profesora Agnel Mejía Guiza, de la ULA. Sean bienvenidos y bienvenidas a las unidades temáticas 3 y 4, Comunicación, Cultura y Estado y Comunicación Urbana. Ya con estas dos unidades temáticas cerramos este semestre especial, realizado pues, de forma totalmente virtual. Para continuar, digamos, explicándoles sobre esta unidad temática, voy a compartir con ustedes pantalla, si me permiten, y un poco explicarles de qué va esta parte de la materia. Primero, vamos a trabajar, pues, intentar trabajar lo que cabe el tiempo sobre las industrias culturales, la globalización y la economía de la política cultural. Vamos a aprender a qué llaman industria cultural, que se llamaba industria cultural antes de la década de 1980, y a qué se llama industria cultural en este momento, y cuáles son sus construcciones alrededor. ¿Por qué? Porque además de ustedes ser formados como comunicadores y comunicadoras sociales en el oficio, también van a salir con el perfil de periodistas en el área de humanística. Es decir, una de las especializaciones va a ser periodismo cultural y la intención es que ustedes también puedan salir como investigadores e investigadoras en el área de las industrias culturales. Por eso es que es importante ver esta unidad temática, ¿sí? O estas unidades temáticas. Las unidades temáticas 3 y 4, Comunicación, Cultura y Estado y Comunicación Urbana, las dividí a su vez en 5 subtemas, que son los siguientes y que vamos a abordar de forma sucinta en esta clase, pero que aspiro y espero que ustedes puedan leer todos los materiales que les compartí en el aula virtual y también puedan ver los videos que también les compartí para que les permitan pues, dar más un enfoque audiovisual de lo que plantean los artículos y capítulos del libro que los invito a leer. Los 5 subtemas son los siguientes. Racialización y estereotipación, que son categorías que construye el teórico caribeño Stuart Hall, especialmente trabajando en la noción de hegemonía política. El segundo subtema se titula Las globalizaciones en sus economías comunicacionales, especialmente abordando la noción de capitalismo electrónico informático que trabaja el antropólogo brasileño Gustavo Luis Ribeiro. El tercer subtema, titulado Distintas perspectivas sobre las industrias culturales, allí abordaremos la versión clásica de la escuela alemana en Frankfurt, especialmente las nociones que trabajaba Adorno, Horkheimer, y que fueron unas nociones hegemónicas hasta la década del 80 del siglo XX, y la actual versión global o del sistema globalizado del capitalismo electrónico informático, que hizo que a principios del siglo XXI la UNESCO cambiara el concepto que manejaba sobre industrias culturales. El cuarto tema, titulado Economía de la Política Cultural, allí trabajaremos, leeremos los aportes del venezolano Carlos Guzmán y su ejemplificación de cómo la economía basada en políticas culturales está funcionando en Venezuela en pleno siglo XXI, que es una de sus líneas de investigación que desarrolla en Caracas. Igualmente trabajaremos la participación ciudadana en redes sociales, es decir, el fortalecimiento de la democracia y cómo lo que llama Gustavo Luis Ribeiro el capitalismo no hegemónico, el capitalismo, perdón, la globalización no hegemónica o la globalización desde abajo pueden utilizar este capitalismo electrónico informático para poder hacer la construcción de democracia y especialmente la Contraloría Social. Este quinto subtema no lo trabajaremos en esta clase, para eso están los materiales en el aula virtual, estoy a la orden pues, en mis redes sociales y a través de vía telefónica y correo electrónico, que ustedes ya conocen mis coordenadas. Las competencias de los temas son las siguientes. Él o el estudiante identifica los principales paradigmas y diseño de políticas culturales, reconoce la necesidad de adoptar modelos gerenciales cónsonos con una mirada prospectiva de innovación cultural, identifica las principales modalidades
y tendencias en consumo cultural a través de los procesos de globalización e industrialización de la cultura, para la unidad temática 4, que es sobre comunicación urbana, que ya tendríamos que abordarlo como comunicación, como espacios virtuales o comunicación globalizada, ¿no? El o la estudiante reconoce los diferentes espacios y formas de comunicación urbanas y incidencia en los medios en ambos casos, ¿no? Describe los cambios en el periodismo, especialmente en el periodismo cultural, con los nuevos medios de tecnología e información y, por supuesto, con las comunicaciones virtuales, que era lo que le comentaba hace un momento, ¿no? En el primer subtema, racialización y estereotipación, trabajaremos un artículo. Voy a explicar brevemente, aunque los invito a revisar el capítulo 7, el redescubrimiento de la ideología, el retorno de lo reprimido en los estudios de los medios del libro, en el libro Sin Garantías, trayectorias y problemáticas de estudios culturales del jamaiquino Stuart Hall. Él allí pues plantea 4 modelos para trabajar la noción del reprimido, en los estudios de los medios de comunicación masiva, y habla de 4 modelos que han trabajado el tema de la ideología en este aspecto, ¿no? Primero, un modelo de enfoque sociológico de la ciencia conductista norteamericana aplicado entre las décadas de 1940 y 1960, que era un poco explicar los efectos de los medios de comunicación masiva en sus receptores, pues, en las personas que consumían sus productos. Pues Stuart Hall allí explica la crítica que se le hacía a este modelo, ya que estudiaba las causas y efectos sin ver los problemas estructurales de lo que estaba causando esta problematización, ¿no? Es decir, que no ponía en tela de juicio la estructura, el modelo político, económico y social que replicaba estos efectos conductuales en las audiencias. El segundo modelo es la Escuela de Frankfurt, que la vamos a ver más ampliamente en los artículos y también en el video que les estoy compartiendo, que es una escuela, como les expliqué, alemana, que exponía que los medios de comunicación masiva convertían la información cultural, especialmente el arte, un poco consono con lo que explicaba Bourdieu sobre el sentido social del gusto, en su libro El sentido social del gusto, que abordamos en la primera clase. Un poco la Escuela de Frankfurt pone en tela de juicio la concepción de la industria cultural o de lo cultural como una mercancía. Y bueno, es un enfoque totalmente marxista que explica la industria cultural como producción en serie. Bueno, ahorita lo vamos a ver de forma más amplia, ¿no? Está el paradigma alternativo crítico, que justamente seguía como con la línea de la Escuela de Frankfurt, ¿no? De criticar pues, los efectos de los medios de comunicación social en sus audiencias, en sus receptores, y el modelo de ruptura con la teoría del lenguaje, que sería como el modelo de estudios culturales que planteaba Stuart Hall, un poco retomando la noción de hegemonía de Gramsci, y también pues, la creación de estereotipos, de naturalizaciones, de formas de vida, y de fetichismo, etcétera, a través de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué dice pues este cuarto modelo, según lo plantea Stuart Hall? Que hay una naturaleza polisémica del lenguaje, que es multiacentual, en el caso de la construcción discursiva, ¿no? Es decir, todo lo que se transmite en los medios de comunicación social no es contenido ingenuo, no solamente en los medios de comunicación social, sino en las distintas industrias culturales. Hablamos de la industria cinematográfica, la industria musical, etcétera, ¿no? La lucha social del discurso, él plantea que hay articulación y desarticulación discursiva. En el fondo, lo que hay es una gran lucha de clases y que se manifiesta en las narrativas que plantean pues, las industrias culturales.
Y habla también de la influencia de la pareja familia-educación o del binomio familia-educación en la distribución del capital cultural, en la que el lenguaje cumple un rol crucial. Él dice que justamente esta lucha social del discurso implica una lucha por el significado y por el acceso a los mismos medios de significación, ¿no? El texto que vamos a trabajar en estas dos unidades temáticas, el capítulo 19, el espectáculo El Otro, del mismo Stuart Hall, del libro Sin Garantías, Trayectorias y Problemáticas de Estudios Culturales, ¿no? En el cual plantea primero, él analiza pues, el estudio de la diferencia, es decir, cómo las sociedades construyen diferencia, que es un tema que venimos tratando desde el tercer año con la materia cultura y sociedad latinoamericana, es decir, cómo la construcción de diferencia permite la construcción, la construcción, el hilamiento, el tejido de identidades culturales, ¿no? Este estudio de la diferencia, explica Stuart Hall, se puede dar desde la lingüística. ¿Cómo estudia la lingüística la diferencia? Pues lo explica a través del significado relacional de la palabra, entre opuestos, es decir, el binarismo, y especialmente en este capítulo él se enfoca en cómo se construye la diferencia sobre lo negro, la racialización de los cuerpos a través del color de piel de una persona, ¿no? Y dice que todo lo negro se construye a partir de lo blanco, según esta perspectiva de la lingüística, ¿no? Este estudio de la diferencia también se pueden ver algunos aportes de las teorías del lenguaje, que explica pues que el significado, especialmente con los estudios de Chomsky, que el significado es dialógico, es decir, nosotros construimos la diferencia a partir del diálogo, del relacionamiento con el otro o con los otros, ¿no? Él hace, por supuesto, crítica a cada una de estas perspectivas. También la construcción de la diferencia se puede dar desde la antropología, que plantea que los grupos sociales imponen el significado submundos, organizándolos en sistemas clasificatorios, que bueno, es una versión muy estructuralista, el plantea de Saussure, pero en el fondo lo retoma de los estudios estructuralistas de Claude Lévi-Strauss, bueno, sus acólitos, ¿no? De sus seguidores y discípulos, ¿no? También hace una crítica a esto, porque la diferencia no solamente implica un sistema clasificatorio de las sociedades, sino que también implica, como vamos a ver más adelante, un sistema de exclusión de grupos sociales y de clases sociales, ¿no? También analiza el estudio de la diferencia desde el psicoanálisis, las relaciones simbólicas inconscientes que el niño desarrolla con el otro diferente. Y bueno, ahí retomo un poco las nociones de Freud y de Lacan, quien explican cómo para la construcción de la identidad individual los niños necesitan la confrontación o el enfrentamiento o el diálogo con el otro, ¿no? Para construir su identidad individual, ¿no? También Stuart Hall trabaja el carácter ambivalente de la diferencia y para ello parte pues del otro racializado, la cultura popular de Occidente. Por supuesto, a Stuart Hall, al ser un especialista en los estudios de negritud, trabaja esta racialización de la cultura popular de Occidente a partir de lo que se considera negro, ¿no? En la sociedad occidental, ¿no? Y sobre esto él trabaja en tres momentos, ¿no? Tres fatídicos, como él lo llama, tres fatídicos encuentros. Es decir, cómo se construyó el símbolo del negro luego de la trata negrera a partir del siglo XVI, que bueno, uniéndose pues a todas las teorías de evolucionismo cultural del siglo XVIII, bueno, a finales del XVIII y siglo XIX, pues permitieron construir la teoría racial basada justamente en ese evolucionismo cultural. Es decir, que las sociedades blancas o las comunidades blancas significaban que eran civilizadas y las comunidades, en este caso negras,
eran salvajes. Entonces las comunidades blancas, por lo tanto, sí tenían cultura y las comunidades negras estaban más cercanas a la naturaleza, en ese binomio de cultura-naturaleza, ¿no? Obviamente esto se reflejó, como explica Stuart Hall, en la publicidad de la época, es decir, el siglo XVIII, XIX y hasta hoy día, siglo XX. Hay un video en el aula virtual que explica algunas publicidades que aún día se basan en la racialización de los cuerpos para generar discursos de exclusión, narrativas de racismo, ¿no? Por supuesto, esta trata negrera conllevó también a un régimen racializado donde hay una representación social de quiénes son los civilizados, de quiénes son los salvajes, y eso se naturalizó, ¿no? Obviamente, si vemos la figura del negro, se vincula, hay personas que todavía llaman a las personas negras monos, para animalizarlo, o tienen otras características que lo acercan más a la naturaleza, son brutos, son flojos, etcétera, ¿no? Hay una serie, entonces él explica que esta trata negrera a partir del siglo XVI fue vital para la construcción de la figura del negro en esos siglos y que se sigue arrastrando, ¿no? Pero también hay un segundo momento que lo llama colonización europea de África en el periodo de alto imperialismo. Si ustedes ya han podido ver la serie en Netflix, The Crown, se van a dar cuenta que cuando entra la reina Isabel II a gobernar Inglaterra, una vez muere su padre, el rey de ese momento, empiezan las independencias en los países africanos. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX hubo un tratado que se firmó a mediados del siglo XIX en el cual Europa, algunos países hegemónicos de Europa se dividen en África. Es justamente lo que llama Stuart Hall la colonización europea de África en el periodo del alto imperialismo. Entonces lo que hicieron fue, basados pues, en ese evolucionismo cultural de que África no tenía la capacidad para desarrollarse, que los blancos, las sociedades blancas debían llevar el desarrollo y la civilización a ese continente, que decidieron dividirse a África. Y bueno, cuando vemos a la reina Isabel tomar el poder después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que ella, además de tomar el poder de Inglaterra o del Reino Unido, también toma el poder de todas las colonias que existían en África, en Asia, incluso en el Caribe y en las Islas Malvinas, ¿no? En Argentina. El tercer momento del cual habla Stuart Hall, un poco para explicar el otro racializado en la cultura popular de Occidente, o el tercer momento, perdón, es luego de la Segunda Guerra Mundial, con la migración desde el tercer mundo, del llamado tercer mundo, hacia Europa y Norteamérica, ¿no? Esta construcción de la diferencia aplica, pues, o mejor dicho, conlleva a una estereotipación, ¿no? Es decir, ¿a qué llama el estereotipar? Lo cito textualmente. Él dice que reduce a la gente a unas cuantas características simples, esenciales, que son representadas como fijas por parte de la naturaleza. Es decir, si usted nació de un color de piel, si usted nació de un género, usted dentro de ese sistema clasificatorio social ya tiene un papel, ya tiene un rol, ya tiene una figura pues representada en el grupo social. Entonces, la estereotipación para Stuart Hall reduce, esencializa, naturaliza y fija la diferencia. Es muy triste porque eso hace que, por ejemplo, se piense que personas negras, por el hecho de solamente haber nacido negras, conllevan pues, a ser un tipo especial, un estereotipo del ser humano, ¿no? O que por el hecho de ser mujer, las mujeres no podemos ejercer algunos trabajos.
o ejercer o ganar igual que los hombres. Entonces, todo eso, por supuesto, como dije, reduce, esencializa, naturaliza y genera exclusión, ¿no? La estereotipación, que es distinto a los tipos sociales, que lo explica Stuart Hall en este tipo, también despliega lo que él llama una estrategia de hendimiento, es decir, que divide las sociedades entre lo que es normal y anormal. Y aquello que se considera normal es excluido y expulsado porque no encaja dentro de lo normal. Es decir, lo diferente es anormal, ¿no? Esto conlleva, según Stuart Hall, una práctica de cerradura y exclusión, lo cito, simbólicamente fija límites y excluye todo lo que no pertenece a lo que se concibe como normal, ¿no? El tercer elemento que conlleva la estereotipación es que tiende a ocurrir donde existen grandes desigualdades de poder. Es decir, no es que por el hecho de ser mujer en esta sociedad y tener algunos privilegios y desventajas, no significa que sea algo ingenuo, sino que refleja relaciones de poder. Y clasifica a la gente según una norma y construye el excluido como un otro, como una persona diferente, ¿no? Y retoma pues la noción de saber poder de Foucault, quien dice que un discurso produce a través de diferentes prácticas de representación, la academia, la exhibición, la literatura, los cuadros, etcétera, una forma de conocimiento racializado del otro. Esto lo pone como ejemplo con el libro Orientalismo de Edgar Said, ¿no? Profundamente implicado en las aspiraciones de poder e imperialismo. ¿Qué significa esto? Que no solamente es una generación discursiva ingenua y cándida de la sociedad, sino que hay toda una maquinaria detrás de ello, desde la academia, la escuela, los liceos, la literatura, etcétera, que pues conlleva a crear pues este conocimiento racializado de la persona, del otro diferente, ¿no? En este caso, en el caso del orientalismo, dice está profundamente implicado en las operaciones de poder, es decir, el imperialismo. Es decir, lo que nosotros nos imaginamos como Oriente, Medio Oriente, dícese de Japón, China, etcétera, lo que Occidente se imagina de Oriente es una construcción social a raíz del imperialismo. Y no hablamos de un imperialismo, por decir imperialismo norteamericano, sino del imperialismo de Occidente, ¿no? Que con la caída de Europa, del poder de Europa, debido a las independencias de algunos países africanos y asiáticos, de algunas colonias africanas y asiáticas, pues retomó el papel imperialista, pues en este momento Estados Unidos, ¿no? ¿Qué conlleva todo esto? Para reflejar, que se creen estereotipos sociales que nosotros terminamos replicando y que además se replican en las industrias culturales donde nosotros vamos a trabajar. La idea de la noción de una mujer negra como sirvienta, por ejemplo, que es muy replicado en la industria cinematográfica, o que una persona negra, fíjense, una delincuente, dice acá en esta caricatura de un hombre blanco, sorprendiéndose por ver una niña negra, y que es decir que todo lo negro, así sea cándido, refleja una figura negativa, ¿no? Y eso es una construcción social que lleva años, que lleva décadas, en este caso siglos, ¿no? O, por ejemplo, la mamá diciéndole al niño, pareces un indio, Pablito, como si la noción de indio fuese despectiva, ignorante, flojo, etcétera, ¿no? Y esto también es una construcción social a partir de unos procesos complejos de la construcción del Estado-Nación y de la homogeneización de los grupos étnicos minoritarios, ¿no? Que ocurrió pues en toda América Latina. También tenemos la estereotipación basado en el género, en las comunidades homosexuales, por ejemplo, cuando se le enseña a un niño que ser homosexual es incorrecto, es anormal. Y eso pues en el fondo es la construcción de estereotipos basados en el género, ¿no?
o en algunos países considerarse que ser latino es tener rasgos latinos, es ser peligroso, criminal, ladrón, pandillero, delincuente, ¿no? Fíjense que esto ocurre muchísimo en barrios de Francia, cuando ven a muchachos negros, o incluso en barrios de Caracas, en Venezuela, o en zonas de Venezuela, donde la policía trata de forma diferencial a las personas negras, ¿no? Y esto es vemos aquí en el juego de quién nos jugó Mario Bros, ¿no? En sus distintas versiones, como Mario tiene en todos los juegos que rescatar a la princesa. De nuevo, es la tercera vez este mes que la rescatamos. No entiendo cómo la logra secuestrar tanto así. Es decir, como que la mujer necesita ser rescatada por el héroe de la película, ¿no? La segunda unidad vamos a trabajar la noción de distintas globalizaciones que trabaja el antropólogo brasileño Gustavo Luis Ribeiro, que lo vemos aquí en la foto. De su libro Otras globalizaciones están digitalizados un capítulo. Pues él trabaja allí la globalización hegemónica de carácter neoliberal para disminuir, que tiene estas características, ¿no? Disminuye el papel del Estado, privatiza el capital, va de economías nacionales a economías extranjeras o mercados extranjeros, propicia el libre comercio global, debilita la legislación laboral, disminuye o abandona el estado de bienestar social, que es una noción, una concepción que se creó en los países, que se gestó pues, en los países europeos en el siglo pasado, ¿no? Y él lo contrapone con otro tipo de globalización que lo llama globalización desde abajo, globalizaciones no hegemónicas, que serían como esos movimientos de resistencia política a la globalización neoliberal, por ejemplo el Foro Social Mundial, todos estos grupos que se unen en la lucha contra las transnacionales por los daños ambientales, o grupos que usan las redes sociales a favor de la reivindicación de algunos derechos, algunos de sus derechos, ¿no? Y habla también, por ejemplo, de globalización no hegemónica como el contrabando, el comercio de contrabando, o lo que ellos llaman economía ilícita o no lícita, ¿no? Que sortea pues todos estos mecanismos legales de la globalización de economías transnacionales para imponer otras formas pues, de llevar la economía, ¿no? ¿Por qué retomamos esto? Porque no, quiero rescatar, pues, del libro del profesor Gustavo Luis Ribeiro se rescata todo, pero para efectos de esta materia, rescatar lo que él trabaja como capitalismo electrónico informático, porque él dice que todo este boom de redes sociales, del googlismo, del capitalismo electrónico informático, como él lo denomina, no es, digamos, no es ingenuo o no modifica las formas de cómo se reproduce el capital, una versión totalmente marxista, sino que genera otro tipo de economías, ¿no? Que siguen siendo capitalistas. Y las describe pues, en uno de estos capítulos que les coloco en el aula virtual. Primero habla de el primer modelo capitalista, habla del googlismo, el precio de la palabra, que utiliza la búsqueda de palabras en Google como una posibilidad de generación de capital, pues, ¿no? Y habla que las palabras entonces se convierten en mercancías en este mundo del capitalismo electrónico informático. Bueno, su análisis es mucho más amplio, no da chance aquí de plantearlo a profundidad. También trabaja la economía de la carnada, pues pongo allí una imagen de Facebook, ¿no? Porque él dice que nos ofrecen, digamos, todo este mundo, el capitalismo electrónico informático, y una vez que nosotros estamos enganchados en este mundo, ¿no? Le damos pues nuestro bien más preciado, que es la información personal nuestra, es decir, nuestros gustos, lo que nosotros más vemos, etcétera, para ajustar los bienes de consumo que ellos generan a nuestros gustos, ¿no? Y todo esto, dice él, basado en un trabajo gratuito, es decir, cada vez que nosotros le damos like a una publicación o la compartimos,
Él explica que se genera la economía de los me gusta, ¿no? O la economía de los likes, que es lo que vemos aquí en esta fotico, ¿no? En el fondo, lo que terminamos es generando información publicitaria para unas grandes transnacionales que él dice que tienen sede, no que son etéreas, sino que tienen rostros, personas que ganan muchísimo dinero a través de estas nuevas formas de capitalismo electrónico, de estas nuevas formas de capitalismo, ¿no? Poco para avanzar, trabajaremos entonces en el tercer subtema, las distintas nociones sobre industria cultural, ¿no? Hay un video sobre la Escuela de Frankfurt, pero también hay un artículo sencillo en el cual se plantea, en resumen, lo que explican Adorno y Horkheimer sobre las industrias culturales, ¿no? Bueno, son las industrias de entretenimiento, de masa, ¿no? Que transforman los objetos de arte, en este caso ellos trabajan en el arte, en mercancía, en fetiche. Entonces ellos explican que se genera un culto efímero hacia el fetiche, ¿no? Entonces la industria cultural para ellos sería pues, un negocio que vive de las masas. Por tanto, requiere la producción masiva de productos, producción en serie, un poco tomando la noción del Fordismo del siglo XX, ¿no? Y el fin, pues, es la recreación simbólica, pero además el consumo de productos que dan, pues, estatus social, ¿no? No hay libertad de decisión ni democracia de la persona que usa esta industria cultural o que ve o que es consumidor de esta industria cultural, sino lo que hay es una economía cultural. Sigue la misma receta o fórmula basada en estereotipos que ya explicamos en Stuart Hall, y fue tan influyente esta noción de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt que en la década de 1982 la UNESCO generó un concepto de industria cultural titulado, que dice lo siguiente, ¿no? Existe una industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, es decir, en serie, según el Fordismo, ¿no? Y aplicando una estrategia de tipo económico en vez de perseguir el desarrollo cultural, ¿no? Es decir, es como lo contrario a lo que sería el desarrollo cultural, ¿no? Aparte, en la segunda mirada o el segundo enfoque sobre la industria cultural estaría representado por lo que algunos autores llaman industria cultural globalizada. A ver. Algunos lo llaman cultura 2.0 o industria cultural 2.0, economía cultural, etcétera, ¿no? Basados especialmente en el cambio que dio la UNESCO, fíjense, en 1982 al 2002, principios del siglo XXI, sobre lo que considera la UNESCO que son industrias culturales, ¿no? Es decir, en apenas 30 años cambió totalmente la noción de industrias culturales. Para la UNESCO, a principios del siglo XXI, la industria cultural serían los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por derecho de autor. La industria cultural o las industrias culturales aportan un valor añadido a los contenidos al mismo tiempo que construyen y difunden valores culturales de interés individual y colectivo. Resultan esenciales para promover la diversidad cultural, así como democratizar pues, el acceso a la cultura y además generar altos índices de empleo y riqueza. Su principal materia prima es la creación cultural. Es como que usted ubique a un cantante de música llanera en el estado Apure, en los llanos venezolanos, y logre convertirlo o sacar un disco, y por lo tanto es la industria musical la que está ayudando a reproducir, a proteger, a hacer accesible ese bien cultural o esa creación cultural a un público masivo, ¿no? Esta perspectiva es tan influyente que actualmente en algunos estados, dícese de cualquier tipo que ustedes quieran nombrar, con gobiernos de cualquier partido, ven lo cultural como parte de la economía de un país. Es decir,
cómo la industria cultural aporta al Producto Interno Bruto de una nación, cuánto genera la industria cinematográfica, cuánto genera la industria editorial para la producción de libros, revistas, periódicos, etc. Cuánto podría generar la industria musical, incluso la industria de los medios de comunicación, incluyendo pues, la industria televisiva. Entonces, fíjense que se cree pues, que esta industria cultural puede generar empleos formales e informales, y bueno, por supuesto, consumo cultural, ¿no? Y muy importante en esto, y por eso les coloco en el aula virtual los dos videos relacionados a cómo se consigue la industria cultural desde el Estado-Nación argentino, porque es importante, es interesante ver el papel del Estado-Nación como Estado cultural, ¿no? Y más o menos a finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, los Estados-Nación aplicaron procesos de homogeneización de las sociedades latinoamericanas para que los indígenas, los grupos minoritarios afro en nuestras comunidades se volvieron parte del ideal nacional. En el caso de Venezuela, hubo procesos de blanqueamiento con Guzmán Blanco en el siglo XIX y Pérez Jiménez, bueno, como ustedes saben, a finales de 1950, ¿no? ¿Por qué? Porque trajeron migrantes europeos para mejorar la economía nacional y, por supuesto, al mejorar la economía nacional, traer mano de obra calificada para la siembra y el fortalecimiento de la industria nacional, lo cual es una noción totalmente racista, pues, de lo que se considera nacional, ¿no? Pero fíjense que son dos perspectivas distintas sobre cómo se concibe la industria cultural, ¿no? La noción o la quinta parte, como les dije, de la cibercultura para la generación de democracia, de Contraloría Social, está escrito en un artículo que yo les comparto, pero sobre esto hay muchísima literatura, y sobre todo la importancia pues, del periodista cultural, del comunicador y comunicadoras sociales en el uso pues, de estas redes sociales y medios para poder desarrollar o fortalecer las democracias y los distintos sistemas políticos que existen en el mundo, ¿no? En estas dos unidades temáticas vamos a tener dos tipos de evaluación. Va a haber un examen virtual, donde nosotros vamos a tener preguntas abiertas y cerradas para evaluar las clases magistrales, las unidades temáticas 1 y 2, y bueno, esta también, ¿no? Más el contenido de estas dos unidades temáticas que estamos viendo en este momento, ¿no? La calificación aprobatoria mínima para esta materia o para este examen es de 10 sobre 20 puntos, ¿no? Y vamos a tener la entrega del tercer avance en la plan de generación de contenidos para redes sociales. Voy a dejar de compartir pantalla un poco para despedirme y ponerme a la orden. Si ustedes desean, tienen alguna duda, pues está el foro de dudas e inquietudes, está el grupo de WhatsApp y está mi correo electrónico para poder dilucidar algunas dudas e inquietudes. Fíjense lo importante que es trabajar la noción de periodismo cultural basado en los estudios que se han hecho sobre las industrias culturales o sobre la industria cultural en las distintas décadas, ¿no? Porque ustedes, nosotros, en el fondo, terminamos trabajando para industrias culturales. Muchísimas gracias, estoy a la orden para cualquier inquietud.